Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora en que me estés escuchando o viendo. Quiero compartir con ustedes un nuevo estudio de la palabra de Dios. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, de los versículos 43 al 54. Bueno, Juan 4, de los versículos 43 al 54. Eh, Así dice esta parte de la escritura. Dice así: eh, 2 días después, Jesús salió de allí y fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén. Pues también ellos habían ido a la fiesta. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó, lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, en este pasaje vamos a meditar breve. Bueno, vamos a estudiarlo, este pasaje. Espero que sea de grande bendición para todos ustedes y empecemos. Bueno, aquí dice que este fue el segundo milagro o señal que el apóstol Juan registra en su evangelio. Pero, aunque sea la segunda señal escrita en este evangelio, no es el segundo milagro que Jesucristo hizo. Él empezó su ministerio allá en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, haciendo muchos milagros, sanando todo tipo de enfermedades. Dio vista a los ciegos, curó paralíticos, a los sordos los hizo oír, limpió leprosos. Por eso los galileos lo recibieron muy bien, como el hacedor de milagros. ¿Se acuerdan que allí en Jerusalén vimos a Jesucristo? Bueno, vimos al hacedor de milagros que sanaba a todos, a diestra y siniestra. Ahora vino para acá, vamos a recibirlo, vamos. El hacedor de milagros para acá, el hacedor de milagros para allá. Dice el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las señales que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Bueno, estos galileos, los que vivían en Caná, eran judíos, primeramente eran judíos, pero durante algunas generaciones anteriores se habían mezclado con gentiles, se habían dado a sus hijos que se casaran con mujeres asirias o de otras naciones, y sus hijos tomaron también esposas de otras naciones. Eso los hizo idólatras, y su religión se hizo una mezcla de judaísmo con paganismo, y también se hicieron idólatras por estas influencias. Así, de tal manera que los judíos de Jerusalén y de Galilea no los creían que eran el pueblo de Dios. Eran las 10 tribus que apostataron. Entonces, había una confrontación étnica. No los consideraban
judíos, no los consideraban pueblo de Dios, los de Jerusalén y de Judea, a los galileos. Bueno, pero sí, ellos sí se consideraban judíos y iban a las fiestas judías, a las 3 fiestas grandes que tenían que celebrar en Jerusalén: la Pascua, la de los tabernáculos y la de los panes sin levadura. Bueno, aquí dice que los milagros son señales. Juan lo menciona como este milagro como otra señal, la segunda señal. ¿Señal de qué? Pues de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado al mundo para ser nuestro Salvador. Esas son las señales. Jesucristo muy frecuentemente apelaba a estas señales que daban testimonio acerca de Él. Bueno, así como cuando nosotros vamos manejando en nuestra carretera y dice la señal en la carretera: Guadalajara, Chapala. Entonces, esa señal nos ayuda, nos sirve para señalarnos para dónde está Guadalajara, para dónde está Chapala. Así exactamente, los milagros son señales, nos indican: este es el Mesías, este es el Salvador, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Para eso son las señales. Bueno, pero muchos se quedan fascinados por los milagros y se olvidan del Señor de los milagros. Qué triste. Por eso el Señor Jesucristo dice estas palabras: aunque los galileos, ahí viene el hacedor de milagros, vámonos, vénganse, vamos a recibirlo. Arriba el hacedor de milagros, chiquitibún, alabim bombán, el hacedor de milagros, ra, ra, ra. Aunque le dieron esa bienvenida a Jesucristo, vean lo que dice Jesucristo, por él conocía bien. Dice Juan 2:23. Jesús mismo no se fiaba de ellos. Juan 2:24. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¡Wow! A esta característica los teólogos le llaman perfección de Dios, llamada omnisciencia. Y la tenía Jesucristo, que conoce las intenciones, los deseos, los pensamientos de los corazones. ¡Wow! Entonces Jesucristo se presenta como el que conoce a todos y el que conoce lo que hay dentro de nosotros. Podemos engañarnos unos a otros. Yo puedo engañar a mi esposa, a mi hermano, a mi amigo, pero no puedo engañar a Jesucristo. Más vale que con Jesucristo vengamos sinceramente, porque nos conoce. Pero, y aquí mismo lo vamos a ver, lo vemos, que aunque Él nos conoce, no nos odia, no nos rechaza, nos ama y nos quiere salvar y nos quiere hacer milagros, darnos lo que nosotros necesitamos y no nos rechaza. Aquí vemos, por ejemplo, a este oficial del rey que creyó en Jesucristo y fue salvo él y toda su familia. Y se vuelve a cumplir el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se encuentra en Juan 20:31, que dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, por su potestad, por su gracia. Así que el cristianismo es la religión, si quieren llamarle religión. El cristianismo es la única religión de todas las demás religiones que hay en el mundo. No me importa cuál me digas. No me importa el shintoísmo, el budismo, el maometismo, cualquier religión que tú me menciones, el cristianismo es diferente en algo acerca de la salvación. Todas las demás religiones dicen que para ser salvo tienes que hacer algo.
tienes que esforzarte, tienes que obrar. Bueno, el cristianismo es diferente. Dice que la salvación no la podemos ganar por algo que nosotros podamos hacer. Ni por alguna ceremonia, ni por alguna penitencia, ni porque te apunten en el libro como miembro de una iglesia. No, ni por buenas obras, ni por mandas, ni por peregrinaciones, ni por velas. No, nada de eso. El cristianismo es la única religión que enseña que la salvación es por gracia, o sea, sin merecer, porque es un don de Dios, regalo de Dios, regalo. Bueno, es la única, de acuerdo con la Biblia, que enseña esto. Por ejemplo, en Efesios 2, 8 y 9, un pasaje bastante conocido por los cristianos, dice así: por gracia sois salvos, o sea, sin merecerlo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, de que sean salvos, es no de vosotros, pues es un don de Dios. No es que lo hayan conseguido ustedes, es un don de Dios. Y en el versículo 9, Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. A mí me enseñaron de chico que cada quien al final íbamos a entregar cuentas, y que nuestras buenas obras y nuestras malas obras iban a ser consideradas. Si eran más las buenas obras, al cielo. Si eran más las malas obras, al infierno. No. La Biblia nos dice que la salvación no es por buenas obras o por ninguna obra. Es porque creíste en Jesucristo o no creíste en Jesucristo. Te vas a salvar o te vas a condenar. Un día, Jesucristo, que estaba en el templo en Jerusalén, se le acercaron los principales líderes de Israel, escribas, fariseos, sacerdotes, 70 líderes de Israel que eran el cuerpo gobernante de Israel, o el Sanedrín, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ya abiertamente. Enojados, reclamándole. Y Jesús les respondió, Juan 10:25: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre del Padre, ellas dan testimonio, señales de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Oh, esto es importante. No creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen un contraste. No creéis porque no sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mis ovejas me oyen, las conozco, me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás. ¡Wow! Pero ustedes, porque no son mis ovejas, no creen. Esta es la verdadera razón de creer o no creer en Jesucristo. ¿Somos sus ovejas o no somos? Muchas personas dicen que creen en Jesucristo como maestro, como filósofo, como revolucionario, como clarividente, psíquico, pero no como el Cristo, no como el Mesías, no como el ungido, no como el Redentor. Otros hasta dicen que son muy espirituales, que son muy morales, con buenos principios, hasta bien religiosos. Pero eso no es una fe salvadora. La fe bíblica, la Biblia define la fe así. Hebreos 11:1 es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Punto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe salvadora es esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no vemos,
puesta en Cristo, puesta en las promesas de Cristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24 y 25. Bueno, por eso el apóstol Pedro describe la fe de los cristianos, o sea, la fe de los que han creído en Cristo. Y fíjense cómo la define así. Ustedes, los que han creído en Cristo, ¿lo aman sin haberlo visto? Estoy leyendo Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. ¿A quien aman sin haberle visto? En quien creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, inexplicable y glorioso. Bueno, así se define ahí, así define el apóstol Pedro a los cristianos. Bueno, y muchos dicen, yo no soy fanático. No. Yo no voy a andar como ustedes, bueno, como lo que acabo de decir, que me alegre, aunque yo no vea. No, yo no. Que me alegre aunque yo no vea nada. Con gozo y glorioso como ustedes. No. Yo soy práctico. Yo soy científico. Yo soy realista. Pero no es así. Todas las personas en este mundo ejercen frecuentemente fe. Cuando comen en un restaurante, no importa qué restaurante, de 5 estrellas o una fondita, no saben lo que los cocineros le hicieron a su comida antes de servírsela. La escupieron a la mejor y se la comen creyendo que es saludable, porque tienen fe. O cuando tienen que hacerles una operación quirúrgica, muchas veces ni conocen a los doctores, ni al anestesista, ni a las enfermeras, y confían y ponen su vida en sus manos, y a veces, y ha sucedido, en vez de quitarles la apéndice, les quitan el vaso, porque ponemos fe en los hombres. ¿Y por qué no ponerla en Dios, en Cristo? Bueno, como se ha definido a la fe, es una seguridad y una convicción. Estas palabras, esta seguridad y convicción, en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, se encuentra la palabra allí en Hebreos 11:1, la palabra para seguridad y convicción es la palabra upóstasis. Upóstasis significa pararse sobre un cimiento firme. ¡Wow! Un cimiento firme. ¿Y cuál es ese cimiento firme en la cual nosotros estamos parados? ¿En cuál? Es la palabra de Dios. Que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra permanecerá. Es el cimiento firme que está fundada nuestra fe. La palabra de Dios. Y también en la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos en Cristo, la roca firme de nuestra salvación. El gran fundamento, la piedra que los edificadores rechazaron, es la principal piedra del edificio de la iglesia. En eso consiste. Tenemos este cimiento firme. Es la palabra de Dios que nos trae el Evangelio, que contiene el Evangelio acerca de la persona y la obra de Jesucristo. En eso consiste la eterna gloria en el cielo o el eterno tormento en el infierno. Por eso Dios nos advierte que no rechacemos el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. No ha habido ni habrá en el futuro, no ha habido ni habrá en el futuro otra ofrenda por nuestros pecados, más que la que ya se hizo en la cruz del Calvario por Cristo. Y debemos de creer, y tenemos que creer en ese sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo, si queremos ser salvos. Porque si lo rechazamos, dice la Escritura, Hebreos 10:26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esta verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay otro, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Expectación de juicio. Sí, toda la gente tiene miedo al día del juicio, cuando se muera, o el día del juicio. ¿Qué voy a hacer? Va a salir la lista de todos mis pecados, los que son ocultos, los que yo hice a escondidas en la noche, con la puerta cerrada. Ahí van a salir. Y no voy a poder decir, yo no fui, fue Tete, estoy ante el juicio de Dios. Bueno, este hombre que vino a Jesucristo, porque vio que ahí andaba por Galilea, dice el versículo 46, Juan 4:46, había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. El rey en aquel entonces era Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande. Ambos eran Herodes. Herodes el Grande, el papá, y Herodes Antipas, el hijo, el que en esos momentos era el rey. Bueno, ambos, los dos, tanto padre como hijo, eran sanguinarios, de tal palo, tal astilla. Herodes el Grande es el que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, intentando matar a Jesucristo, sanguinario. Y este Herodes Antipas, su hijo, fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista, porque le dijo, no te es lícito que tomes por esposa a la mujer de tu hermano. Y Jesucristo, por supuesto que sabía todo esto. Y cuando se le presentó este hombre, que era un noble o un pariente tal vez del rey, porque dice que era un noble, entonces era un pariente de este rey. Jesucristo no le dijo, ahora sí me andas buscando, ¿verdad? Ahora sí, pues no les voy a hacer ningún regalo. No vengan conmigo, yo no les voy a dar ningún favor. Mataron a mi primo Juan el Bautista. Váyanse de aquí. No, aunque lo sabía, los vio con ojos de misericordia, como nos puede ver a ti y a mí, aunque no nos hayamos portado bien, aunque hayamos pecado contra Él. Desde la eternidad hasta la eternidad, con amor eterno te he amado. Y soy el misericordioso, dice el Señor. Y por eso hubo misericordia para este hombre y no le reclamó nada. Muchas personas buscan a Jesucristo como el hacedor de milagros y no como el Salvador. Y muchos predicadores han dejado de anunciar a Jesucristo como el Redentor o como el Salvador, pero anuncian milagros. El hacedor de milagros. Vengan, va a haber una campaña de milagros. Aquí, mándeles. Van a haber milagros, muchos milagros de tal hora a tal hora, y les ponen horario a los milagros. Y vengan, y toda la gente, vamos, los milagros, vamos. Y ahí andan atrás de los milagros, pero no atrás de Jesucristo. Juan 4:50, Jesús le dijo a este hombre, ve, tu hijo vive. Y el noble creyó. Fíjense que no creyó en un milagro porque no lo había visto. Creyó en la palabra de Cristo. Tuvo fe. Creyó la palabra de Cristo. No vio ningún milagro, pero sí estuvo seguro, estuvo convencido de que ya no tenía por qué preocuparse, de que ya Jesucristo había actuado a favor de su hijo que estaba por morirse. Bueno, vean que creyó no en un milagro, sino en la palabra de Cristo. Los milagros en sí mismos no tienen poder salvador.
Son señales que nos indican, este es el Salvador, este es el que quita los pecados del mundo, este es en quien tú tienes que creer. ¿Tienes necesidad de un milagro de Jesucristo? No importa qué tan difícil sea tu situación o tu enfermedad, pídele a Él, como este noble. Será una señal para ti de que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador. Y si como este hombre noble que se le acercó a Jesucristo no lo merecía, al contrario, lo que merecía era un rechazo de parte de Jesucristo y no ocurrió, así también a ti. Jesucristo dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Fue el único que vino del cielo con esta misión de ir a la cruz. Fue a la cruz santo, sin pecado, pero murió por nuestros pecados. La única ofrenda que puede borrar nuestros pecados la ofreció Jesucristo para darnos salvación. Pero no se quedó en la cruz ni en la tumba. Resucitó, vive para siempre. Y hoy te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.